vez más, hermanos, vamos a volver a Marcos, al capítulo 9. Déjenme de nuevo leer los últimos versículos del capítulo 8, Marcos capítulo 8, y leyendo el versículo 34 y adelante. Esta enseñanza tan necesaria para la iglesia, para cada cristiano y para cada discípulo de Cristo. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces Jesús vendrá un día con los santos ángeles y nos habla de eso en varios textos. Aquí estamos en Marcos 8, 38. Marcos 8, 38, hablando de la venida. Dice que la venida de Jesús será una vida gloriosa. La palabra gloria es una parte de mucho del mensaje de Cristo. Dios es glorioso. ¿Cómo es Dios glorioso? Es glorioso en poder, pero también glorioso en justicia. Hay gloria en justicia. Hay gloria en no andar como los hombres andan en sus pleitos, en sus guerras, en sus inmoralidades, sus mentiras, sus engaños. El hombre muy chueco en su forma de vivir aquí en la tierra. Esto se llama tinieblas. Las tinieblas del mundo, le dice, es una generación adúltera y pecadora. Cuando dice que la generación es adúltera, literalmente es así. El mundo es así. El adulterio es muy común. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad. ¿Por qué se rinden los hombres y las mujeres al pecado adulterio? ¿Por qué? ¿Por qué se rinden? Porque no tienen el compromiso, no tienen carácter, no tienen la virtud que Dios exige del hombre. Dios no puede pecar porque Dios no puede mentir. Dios no puede fallar en su palabra. Cuando Dios hace una promesa, la guarda, sin fallar. No puede. No puede mentir. Por lo tanto, es tan diferente que los hombres que andan en el adulterio. ¿Cómo podemos definir el adulterio? ¿Cómo es este pecado? Definición. Infidelidad. Deme más. Infidelidad al matrimonio. Al matrimonio. ¿Ok? Entonces, específicamente infidelidad al matrimonio. ¿Por qué? Por cometer adulterio con otra persona. ¿Okay? Entonces, la base de la definición es que cuando los dos se casan, ¿okay? El hombre y la mujer hacen una promesa, se llama votos, ¿verdad? Son votos del matrimonio, tiene otros nombres, no sé, es como juramento, ¿verdad? Las dos personas hacen una promesa con
¿Qué diferencia hay entre promesa y voto? No, pero la diferencia es que llamamos a Dios como testigo, ¿verdad? En el voto. Pero cuando hacemos promesa, ¿Dios nos oye? Claro. Entonces, cuando decimos sí o no, Dios es testigo. Todos modos. Pero tenemos esta costumbre para dar más confianza. Supuestamente, uno que jura por Dios, le llama a Dios testigo, entonces, ¿qué dice? Si yo no soy fiel a esta promesa, que Dios me castigue. Así, si uno teme a Dios, si uno teme a Dios, entonces, supuestamente, tiene miedo al castigo de Dios. Que Dios, uno tiene miedo de que Dios le va a castigar de alguna manera. O en esta vida o en la vida venidera. Uno que cree en la vida después de la muerte, uno que cree en el cielo y en el infierno, está pensando que Dios me va a condenar al fuego eterno. Una pregunta. Yo sé que en muchos países existe lo que llaman matrimonio común, ¿no? Uh-huh. Donde dos personas se van a vivir juntas, tienen hijos, pero no han ido delante de un juez, no han hecho votos delante de Dios. Uh-huh. O sea, no hay ningún juramento, no hay ningún voto, deciden vamos a irnos a vivir juntos, como no sé cómo lo harán. Pero entonces, por ejemplo, veo muchas veces que ahí pues lo hacen porque hay ese paso de salida. Me separo de esta persona cuando me dé la gana porque no hemos hecho votos delante de los hombres y delante de Dios. Sí. Entonces, yo sé que cuando uno obedece el Evangelio hay pues muchas personas que se sienten que tienen que casarse, ¿no? Porque o sea, ya es un matrimonio delante de ellos porque ya llevan años casados con el... Para que sea todo claro. O sea, en ellos, para ellos tal vez es un matrimonio que ya está, es una pareja que ya está, aunque no hayan hecho los votos delante de un juez, con un notario o con los hermanos en una ceremonia. Pero según pienso yo, ¿no? Pues cuando nos hacemos cristianos tenemos que comenzar a hacer lo que es correcto, porque yo sé que en algunos estados después de ciertos años, ya de 7, 8 años, ya eso es se van a vivir juntos y ya eso es un matrimonio, pero ya eso lo han abolido muchos estados, ¿no? Sí. Pero delante de Dios se debe de hacer lo que es justo, lo que los hombres piensan que es correcto, ¿no? Sí. Que es delante del juez firmar el papel, hacer votos. Pero la verdad es que desde el principio de la creación siempre ha sido bien claro lo que es adulterio. ¿Por qué? Porque siempre ha sido bien claro el matrimonio. Entonces, yo sé que hay variedad de costumbres y variedad de gobiernos y leyes, etcétera, etcétera. Pero matrimonio es matrimonio, que el público casi siempre reconoce lo que es matrimonio y lo que no lo es. Y en vez de perdernos en el debate de lo que sería, lo que diga la comunidad o lo que diga el juez o la corte, la verdad es que el hombre que se compromete delante del público a una persona para estar casado, y si él no está fiel a su matrimonio, entonces esto es adulterio. Y en un mundo lleno de corrupción, ¿okay? En un mundo en el cual el adulterio domina, hay mucho desorden, hay mucha confusión. Y por lo tanto hay mucha duda de lo que es matrimonio, lo que no es. Ahora la consecuencia de eso es la confusión moderna ahora del género. No sabemos lo que es hombre y mujer. No sabemos lo que es papel del hombre, papel de mujer. No sabemos lo que es ser padre y madre. Los hijos no saben cómo es que no tienen madre. En muchos casos la abuela cría a los hijos porque la madre está ausente. Entonces, en un mundo adúltera, entonces hay desorden, hay confusión. Los niños no conocen a sus padres,
y los hombres no son fieles a sus mujeres, las mujeres no son fieles a sus esposos. Y entonces tienen una generación de hijos, decimos, ilegítimos. Y la palabra bastardo es muy chocante, ¿verdad? Pero es la palabra literal que describe los hijos que nacen de adulterio. Entonces, ¿hay vergüenza en eso? Claro, hay vergüenza en la palabra bastardo. Es una palabra chocante. ¿Por qué? El concepto de adulterio es un concepto chocante. Hace tanto daño. Pero si tenemos esta generación tan chueca por el adulterio, ¿por qué vamos a escucharles a ellos en vez de Dios? Dios manda, Dios nos enseña cómo caminar. ¿Por qué vamos a rendirnos a la opinión del público, de la generación adúltera, como es hoy? Cuando los filósofos, los profesores, los que tienen sus títulos aún de las iglesias, porque las iglesias hoy también están llenas de adulterio. ¿Por qué vamos a respetar lo que diga el hombre y no a Dios? Y este punto es lo que Jesús dice. El día vendrá cuando dará vergüenza a Cristo aceptar a nosotros si nosotros estamos avergonzados por el mundo. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Pues no podemos, pero podemos cambiar nuestra vida. Podemos renovar, podemos nacer de nuevo, podemos cambiar la forma de vivir nuestra vida en nuestra familia. Y así Jesús nos puede ayudar. Pero vendrá un día, podemos leer de primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo, ¿qué? Es el 19, ayúdenme. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13. El versículo 13 y hasta el fin del capítulo, en la próxima página. Entonces hasta el 17. ¿Okay? Aquí leemos de la venida de Jesús. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Okay? Es cuestión de esperanza. ¿Qué habrá? ¿Qué será en la vida después de la muerte? Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es que durmieron, se murieron, pero en Él. ¿Ok? En comunión con Jesús, ¿verdad? Entonces, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es esto? No precederemos a los que murieron. Esto habla de morir primero. Hay algunos que van a morir antes de la venida y otros van a quedarse vivos al venir Jesús. ¿Okay? Si viene mañana, entonces, si estamos supuestamente todos vivos, entonces habrá otros ya muertos, cristianos. ¿Okay? Entonces, el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ok, entonces vendrá Jesús. ¿Cómo será? Voz de mando. Voz de arcángel. ¿De dónde, verdad? Voz de arcángel. Ok, voz de arcángel. Ok. Voz de arcángel, voz, dice, y con trompeta de Dios. ¿Cómo será? Algo fuerte, algo Algo, que van a oír. ok, una voz fuerte con trompeta, como en Éxodo, el capítulo 19 y 20, cuando Jehová habló a Israel, hubo voz de trompeta muy fuerte, una bocina, voz de Dios, voz de arcángel de Dios. Así intervino Jehová en las cosas de la tierra. Y también 1 Corintios 15, todo el capítulo, pero leyendo en los últimos versículos, déjame buscar, 1 Corintios 15, es 58 versículos, es muy largo el capítulo, pero dice, vamos a comenzar con el 51. Aquí tenemos la explicación en otro contexto de lo que Jesús mencionó en Marcos 8. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Okay? Tenemos los vivos y los muertos al venir Jesús. ¿Okay? Entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, otra vez la palabra trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Nosotros somos quién? Los vivos. Okay. Seremos transformados, dice, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque habrá día de victoria, habrá día de resurrección, habrá día de la venida gloriosa de Jesús. Y hay otros textos también, pero vamos a volver al capítulo 8 de Marcos. Marcos capítulo 8, los últimos versículos, porque cuando Jesús habla de la gloriosa venida, dice, de su Padre con los santos ángeles, ¿ok? En el versículo 9, también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora en este versículo, en Marcos capítulo 9, versículo 1.
el principio de todo lo que Dios hacía por medio de Jesús tendría su principio en el establecimiento del reino de Dios. El fin sería la venida, la gloriosa venida de Cristo. Pero hay dos extremos, el principio y el fin. El principio y el fin. ¿Cuándo habría el principio del reino de Dios? Dijo que ellos en su propia generación serían testigos de eso. El reino de Dios, algunos no creen que tenemos todavía. Algunos están anticipando. En la iglesia mormón dicen que Juan nunca murió y ya tiene más que 2000 años anticipando el reino de Dios. Y hablan de 3 más. Pero, y esto es absurdo, pero hay otros también que están esperando. ¿Cuándo habrá el principio del reino? Pues ya comenzó. Comenzó en aquella generación. Dice algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Venido con poder, tenemos esta forma de hablar en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Porque preguntaban ellos también, otra vez en Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto fue la pregunta. Okay. Dice el 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús en este momento no da mucho detalle del reino, porque ya había enseñado mucho. ¿Y cómo fue su entendimiento? Muy poco. Aparentemente, como ya hemos visto, como el ciego, Jesús le sanó y todavía veía a los hombres como árboles. No entendía que Jesús iba a morir en la cruz. No entendían que el reino no sería algo terrenal y político, pero sería la iglesia, que no tendrían poder en el sentido de los reinos de los hombres, pero tendrían poder de Jesús, el poder del Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesús como Rey y la iglesia como el reino de Dios. Todas las parábolas de Jesús decía que el reino de los cielos es semejante a, y comenzó a hablar de la iglesia. Siempre así fue en las parábolas. Pero dice aquí en Marcos 9:1, dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y así Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, en capítulo 2, llegó el Espíritu Santo con poder, con gran poder. Dice en capítulo 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen.
Pregunto entonces, ¿hubo poder? Mucho poder, mucho poder. Un estruendo. Un estruendo es como que, como un trueno, algo muy fuerte. Un sonido muy fuerte, porque hubo un poder fuerte que descendió sobre ellos como llamas de fuego. Entonces, esto fue el principio del reino, porque eran testigos. Dice, me seréis testigos en Hechos 2, versículo 23. Dice, a este Jesucristo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 32. Entonces, declararon que ellos eran testigos. Y esto se repetía varias veces en los capítulos siguientes. Entonces, eran testigos en capítulo 2. El cumplimiento de Marcos 9 se encuentra en Hechos 1 y 2. Entonces, así comenzó el reino de Dios. Ahora, para darnos un contexto del gran poder de Dios y cómo Dios demostró su poder, podemos pensar en muchos ejemplos en la Biblia, pero aquí, el versículo 2, sigue la experiencia de los discípulos. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿qué significa transfiguró? Pues nos explica. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Okay. Vamos a imaginar cómo fue. ¿Cómo fue la ropa de Jesús antes? Ropa ordinaria. ¿Y cómo será? ¿Lavaban la ropa de ellos diariamente? No creo que sí. Okay. Cuando andaban, ¿se acuerdan en Mateo 10, cuando Jesús mandó a los discípulos de predicar el Evangelio allá en Galilea? Que no, dice que no llevaran 2 túnicas, nada más una. Entonces, cuando salían a trabajar y predicar, se vestían de una túnica, ropa de aquí hasta aquí, tal vez hasta la tierra. Entonces, y durmieron por la noche y mañana ¿qué? La misma túnica. Y el tercer día, la misma. 7 días tal vez, no sé hasta cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo lavaban la ropa de ellos? No. Ok, ya vamos a imaginar, una semana. Vamos a vestirnos de la misma ropa toda la semana. ¿Cómo está? Un poco sucia, ¿verdad? Ok. Ahora, en ese momento, llega la gloria de Dios. Dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Okay. Diferencia, ¿verdad? No tenían ropa blanca. Tenían ropa ordinaria, sucia, ¿verdad? De la tierra, del sudor, de quién sabe qué más. Ahora, resplandeciente. Dice, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra les puede hacer tan blancos. Aunque lavaran la ropa que Jesús llevaba, el día anterior no sería tan blanca la ropa como ahora está blanca. Okay. Decimos que hay hombres blancos, me llaman a mí blanco, ¿verdad? ¿Soy blanco? No tanto. Como la nieve. No. Se llama blanco, pero no es blanco. Este blanco es como la nieve. ¿Cómo es la nieve? La nieve así es blanca. Blanca. Okay. Entonces,
Así fue la ropa, como ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Quién lo hizo así? Dios. ¿Okay? ¿Para qué? Para que los discípulos vieran algo distinto, milagro, gloria de Dios. Dice, y también les apareció Elías con Moisés. ¿Quiénes eran ellos? Elías y Moisés. Profetas. Cuando en la historia de Israel tenemos la palabra, el hombre Moisés. Principio, medio, fin, la historia de ellos. Al principio, ¿verdad? Moisés fue el que los libró de la esclavitud de Egipto. Okay. ¿Y Elías fue compañero de Moisés? No. Okay. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos a Elías en la historia de Israel? 400. Ya más acá. Siglos después, ¿verdad? En el medio de la historia de Israel, en el tiempo de los profetas valientes, los días de Jezabel, Acab. Okay. Pero la fama de Moisés y de Elías, ¿cómo murieron ellos? Se fue al cielo. Okay. Moisés en el monte Nebo, ¿se acuerdan? Okay. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? Nadie sabe. Que Dios lo enterró. Dios le reclamó, ¿verdad? Entonces, ¿y Elías cómo? Carruaje. No murió, ¿verdad? No. No. Tenemos a Enoch. Nunca murió en Génesis. Ahora tenemos a Elías. Nunca murió. ¿Por qué? Ascendió al cielo. Pero dice la Biblia que el diablo quería el cuerpo de Moisés. ¿Perdón? Dice la Biblia que el diablo quería el cuerpo de Moisés. Sí. Dice que estaba disputando por el cuerpo Sí, de Moisés. así fue. Ajá. A lo mejor lo creía yo se lo creía llevar él. Así fue. Es que no sabemos mucho del detalle, ¿verdad? Pues no dice mucho, no dice. Pero hubo este conflicto entre Satanás y Miguel Se lo creía. sobre el cuerpo de Moisés. Por eso Dios lo enterró aparte. Ok, hermano. Una pregunta, hermano. ¿Cómo fue Aarón fue igual o él fue muerto? Él murió. Él fue muerto. Aarón murió antes de la llegada a Canaán. Pues él murió allá en el monte que se llama Hor. Pues entonces murió antes él. Le enterraron allá en el desierto antes de llegar a Canaán. Moisés lo llevó hasta la entrada, pero murió en el monte Nebo antes de cruzar el río Jordán. Y Josué les llevó adentro. Pero todo esto para hablar de hombres más cerca de Dios que cualquier otro. No hubo otro hombre superior a Moisés, tampoco de Elías. Eran hombres bien íntimos con Dios, y también Daniel, adelante, leemos de Daniel. Pero aquí tenemos a los dos, Moisés y Elías, conversando con Jesús. ¿Cómo es que Pedro sabía que eran Elías y Moisés? No había conocido a ellos, ¿verdad? Ya habían salido siglos y siglos antes. Por revelación. Pero debe ser que tal vez escuchaba que estaba platicando a Jesús. Le llama, hola Elías. Ahora yo sé, Jesús le llamó, eso es Elías, ¿verdad? ¿Cómo Jesús sabría? Pues Jesús es Jehová, lo conocía. Hola Moisés, ahora mire, yo sé quién es. Jesús le llamó. No sabemos, así tal vez conoció, o Pedro y Juan y Jacobo conocieron a Moisés y Elías porque estaban transfigurados con Jesús en aquel momento. Y toda la vida, como ya hemos leído, Pedro guardó esta memoria de haber visto la majestad. Es que vemos aquí que en 5, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro,
bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Okay, no sabía qué. Estaba confundido y no sabía. No sabía la implicación de lo que estaba diciendo. La implicación era que Jesús era igual a Moisés, igual a Elías. ¿Fue Jesús igual a ellos? No. No. ¿Inferior o superior? Superior. Superior. ¿Por qué? Hijo de Dios. No era profeta, era más que profeta, era hijo de Dios. Entonces dice, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces fue un momento crítico. La voz de Dios así les declaró quién era Jesús.